vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Presencia de la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Presencia de la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Presencia amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol cuando los campos mueven sus hojas por ti. Yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que traerte, adorarte por los siglos eternos, porque fuiste a la cruz a salvarme, y mandaste a cantarte las aves. Voy a ser una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo siga en los días. Ahora yo contento, pues tu paz cambió mi ser. La tristeza me dan ganas del ayer. Corazón
Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y me vas a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi paso sin melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y me vas a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi paso sin melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y cantarse a cantarte las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y cantarse a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor.
Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos. Los términos creyente y cristiano vienen siendo mal utilizados hoy en día en relación al significado e implicaciones que la Biblia les da a estos. En Latinoamérica es muy común escuchar en conversaciones casuales frases como soy muy creyente, soy devoto de Dios o todos somos cristianos. Sin embargo, en la práctica, en el diario vivir, en la casa, en el barrio, en el colegio, en el trabajo, nos damos cuenta que las palabras y acciones de esas personas no reflejan el testimonio de un verdadero creyente de acuerdo a la Biblia. La sociedad ha sido permeada por el exceso de practicidad, de inmediatez, de subjetividad y de facilismo y de la búsqueda de la satisfacción. Solemos echar mano de todo lo bueno que nos ofrece el mundo. Lo adaptamos a nuestro estilo de vida. Adoptamos muchas malas costumbres de las que ni siquiera somos conscientes de tener. Ahora, la Iglesia Cristiana Evangélica no es ajena a esta crisis. Es más, el problema dentro de esta es mucho más grave, pues hemos creado un híbrido entre lo que nos conviene de la Biblia y lo que nos conviene del mundo. Tomamos un poco de aquí y de allá a nuestro antojo, armando un collage de creencias y modos de vivir ambiguos, incoherentes con la palabra de Dios. Y por si esto fuera poco, estamos transmitiendo esa mezcolanza a nuestras generaciones. Hijos y nietos de familias creyentes están siendo cada vez más conducidos hacia un falso cristianismo, hacia una religión, hacia una mixtura entre lo divino y lo humano, entre lo pagano y lo santo. Decimos creer en Dios, pero cuando llega la prueba, el día malo, o simplemente tener que cumplir con lo que se nos ha encomendado de acuerdo a la palabra, activamos nuestros mecanismos mentales de defensa para echar mano del primer salvavidas terrenal que le dé lógica a nuestra situación. O si no, archivamos esa demanda de Dios en lo más recóndito de nuestro ser, para volver a tranquilizar nuestras conciencias y seguir creyendo en Dios solo para lo que nos conviene. En otras palabras, estamos creyendo a medias. Creemos en Dios, pero no le estamos creyendo a la totalidad de su palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note el énfasis de estos textos, la suma y la totalidad de la palabra de Dios. No debemos ser selectivos en cuanto a la Biblia, es decir, leer, memorizar y practicar solo lo que nos gusta, lo que nos anima o lo que nos tranquiliza. Debemos recurrir también a los textos bíblicos que nos confrontan, nos reprenden, nos retan, nos comprometen y nos mueven de nuestra zona de confort, de nuestras tradiciones o de aquellos malos hábitos que, si bien no son expresamente pecaminosos a veces, sí se camuflan, se mimetizan y se convierten en lastres de nuestra fe, impidiéndonos alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Partiendo del hecho de que usted es un cristiano, creyente de la palabra de Dios, le voy a mencionar solo 4 situaciones que lo confrontarán respecto a lo que venimos hablando. Lo primero, ¿le teme usted a la muerte? Dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un conocido texto que cualquier cristiano promedio recitaría sin problemas. De acuerdo a esto, el momento de la muerte del creyente es el clímax de su vida terrenal. Sin embargo,
Paradójicamente, la mayoría de los cristianos se sienten muy intranquilos tan solo con tocar el tema de su muerte, y esto empeora mucho más cuando se van acercando a tal día. Casi la totalidad de las personas, incluyendo a los cristianos, invierten mucho tiempo, atención y dinero en tratar de evitar lo inevitable. Se operan, toman medicinas, hacen terapias, se abstienen de comer muchas cosas, y todo con tal de que preservar su vida terrenal, o al menos intentar alargarla lo más que se pueda. ¿No cree que esto es contradictorio? Ahora, no intento hacer una apología de la muerte, pero hoy Dios le quiere conformar respecto a las creencias que en la práctica no están del todo alineadas con su palabra. Segunda situación, dijo Jesús en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y en Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí hablamos de evangelismo y discipulado. ¿Cuántas personas ha evangelizado en la última semana? ¿Cuántos nuevos discípulos ha acercado a Cristo durante este año? Note que en ambos textos Jesús da un mandato, no una sugerencia. Es decir, todo aquel que dice creer en Él deberá consecuentemente hacer evangelismo y discipulado sí o sí. No hay excusa para no hacerlo y punto. Enlazando esto con el tema de la muerte, le pregunto, ¿cuál será su legado cuando haya partido de este mundo? ¿Cuántas vidas para Cristo habrá ganado? ¿Cuántos discípulos habrá cosechado hasta ese momento? Tercera situación, ¿es usted una persona de oración? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabía que existen cristianos que no oran? ¿Es usted acaso uno de ellos? En Mateo 26:40 Jesús dio una referencia en cuanto al tiempo diario de oración, 1 hora. Le pregunto, ¿es su tiempo de oración generoso, abundante y deleitoso? ¿O se limita a hacer oraciones express tratando de apagar los incendios del día a día? Cuarta situación, ¿y qué si hablamos de esas personas difíciles, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio que le hacen la vida imposible? En 1 de Juan 4:20 leemos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ha deseado alguna vez que ese tipo de personas desaparezca? Trata de evitarlas a toda costa, les susurra de vez en cuando una mala palabra o un mal deseo cuando se topa con ellos. Pues bien, si es así, usted es un mentiroso. Seguramente ha leído y escuchado muchas veces 1 de Juan 4:20, pero no ha podido creer esa palabra al punto de practicarla. La Biblia es clara y contundente respecto a nuestro prójimo, hermanos y enemigos. Dice que debemos amarlos y punto. No hay excusa ni justificaciones. Si se ha identificado con la problemática planteada en alguna de estas situaciones, déjeme decirle que muy seguramente usted califica dentro del grupo de creyentes incrédulos. Es decir, usted cree en Dios, pero aún no tiene la suficiente confianza en Él como para creer en la totalidad de su palabra y obedecerla por encima de sus convicciones o impulsos personales. La Biblia da cuenta de varios personajes con este mismo problema, entre ellos Tomás, el de la famosa frase de hasta no ver, no creer. El relato lo encontramos en Juan 20, 24 al 29. Otros ejemplos de creyentes incrédulos fueron en su momento los discípulos. Lo encontramos en Marcos 16, 14 y también el pueblo de Israel en Números 14, 11. Ahora nos centraremos en el texto bíblico que se encuentra en 2 Corintios 6, 14 al 7, 1, de donde extraeremos razones suficientes para desvirtuar todas aquellas ideas, hábitos y tradiciones erróneas que nos hacen creer y obedecer parcialmente a la palabra de Dios. Leamos 2 Corintios 6, 14 al 16a. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí Pablo escribe esta segunda misiva, es decir, 2 Corintios,
a los creyentes en la iglesia en Corinto, una ciudad famosa por su riqueza y cultura, pero también por su relajación moral y libertinaje que dominaba las costumbres de aquella sociedad. En este ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales, las cuales podemos evidenciar en los dos escritos que Pablo les envía. Algo muy similar a lo que estamos tocando en la reflexión de hoy. Eran cristianos con muchas aristas por pulir, que aún no se habían despojado en su totalidad del viejo hombre y que cargaban con parte de ese pasado a cuestas. En los versículos que acabamos de leer, vemos cómo Pablo los instruye a no mantener esa ambigüedad de vida, presentando 5 claros contrastes de lo que categóricamente indica no puede haber: compañerismo, comunión, concordancia, parte y acuerdo. Y a continuación, Pablo manifiesta la razón principal por la que no debe existir tal simbiosis en los cristianos. Leemos en los versículos 16b: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted es el templo de Dios, convénzase de eso. El creer e interiorizar esa verdad será razón suficiente para dejar atrás toda la mediocridad que le impide creer y aplicar la totalidad de la palabra de Dios en su vida y entorno. Y a causa de esto, Pablo escribe a continuación en los versículos 17 y 18: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí apreciamos cómo Pablo, basado en las Escrituras, expresa a los creyentes de Corintio la forma en que deben cortar con esas alianzas incompatibles. Dice claramente: apartaos, apártese de esa forma de vivir y de pensar que lo ancla este mundo. Despójese de los hábitos pecaminosos, fortalezca su fe en el Señor, obedézcale y avance decididamente en pos de Él, derribando todo argumento que el mundo le dejó como herencia. Todo esto se resume en una sola palabra: santifíquese, que es lo que concluye el texto allí en el capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En síntesis, ha sido el propósito de Dios que a través de esta reflexión usted haya sido confrontado respecto a aquellas ideas, hábitos y tradiciones erradas que siguen arraigadas en su espíritu, alma, mente y cuerpo. Usted se cataloga como un creyente o un cristiano, pero es probable que vestigios del viejo hombre, de la pasada naturaleza pecaminosa, aún estén presentes en su vida y sean ese lastre que le impide avanzar exitosamente de la mano de Cristo. Por otro lado, la exhortación que se le da a los creyentes de Corinto sigue vigente hasta ahora. Usted es el templo del Dios viviente, así que apártese completamente para Él, límpiese de toda contaminación y perfecciónese en la santidad. La celeridad con que ocurra su sanidad interior y liberación mental dependen exclusivamente de usted. Puede seguir tardando meses o años, o puede empezar a ocurrir ahora mismo. Usted toma la decisión. Dios ya hizo su parte y hoy le está entendiendo nuevamente la invitación. En Juan 5:5 se relata la historia del paralítico de Betesda, el cual llevaba 38 años enfermo. Cuando lo vio Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? El deseo implícito en la respuesta del paralítico era un sí, pero afloraron de inmediato sus creencias, su pasado y su incapacidad. Sin embargo, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Hoy Jesús le pregunta a usted lo mismo: ¿quiere ser sano? Mi recomendación es que sin mediar argumento, de inmediato le diga: sí, Señor. Vamos a orar. En medio de la oración que a continuación vamos a hacer, usted va a renunciar a esas creencias, temores, hábitos, actitudes y tradiciones o pensamientos que lo convierten en un creyente incrédulo. No se limite únicamente a los 4 ejemplos que di al principio, ¿ok? Miedo a la muerte, el no discipular y evangelizar, la falta o nulidad de oración o la falta de amor hacia los demás. Existe un amplio abanico de asuntos que padecen muchos creyentes que deben ser puestos delante de Dios para lograr una verdadera plenitud en Él.
tales como pecados ocultos, problemas de índole sexual como fornicación, adulterio, pornografía, asuntos financieros como el robo, los engaños, la evasión de impuestos, pecados en el ámbito educativo y laboral como los fraudes y las trampas, problemas relacionales como el odio, la envidia, el resentimiento, la hipocresía, la mentira, y pecados internos como la ingratitud, la falta de contentamiento, la ansiedad, el temor, la culpabilidad o el estrés, entre otros. Según sea su caso, los va a mencionar uno a uno cuando yo haga silencio en medio de la oración, de manera que su confesión sea el primer paso hacia la santificación que Dios demanda de usted. Repita conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, me presento en oración delante de ti, declarando que tu palabra hoy me confronta, me redarguye y me insta a perfeccionarme en santidad. Hoy he aprendido que puedo estar actuando como un creyente incrédulo, al limitarme a creer de ti solo lo que me conviene. Ahora soy más consciente de que no debo mezclar las ideas y creencias de mi antigua naturaleza con lo que me ordena tu palabra. Hoy declaro que como templo del Dios viviente, debo cortar con toda alianza y vínculo que he establecido entre lo santo y lo profano. Y es por esto que en el nombre de Jesucristo yo renuncio a Hoy decido entregarme a ti sin reservas. Hoy confieso que la suma de tu palabra es verdad y que toda la escritura es inspirada por Dios. Y por esto debo creerla y obedecerla completamente. Gracias por darme la oportunidad de ser perfeccionado, de ser liberado, de ser sanado. Ahora podré avanzar en pos de ti, sin lastres y sin ataduras que me lo impidan. Lo creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi última recomendación es que busque ayuda por medio de su líder, mentor o pastor, para que su proceso de liberación siga teniendo éxito. Y si usted aún no pertenece a una comunidad cristiana de sana doctrina y quiere recibir ayuda, escríbanos al WhatsApp o al correo que aparece en pantalla y allí le asesoraremos sobre cómo debe seguir su proceso. Recuerde, somos templo del Dios viviente. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta pronto, que Dios lo bendiga. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida. Nada que ocultar, sin nada más que dar.
y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Rindo Tiene niños entre 3 y 12 años, permanezca en sintonía. Llámelos y que también estén muy atentos porque ya mismo empieza Confra Kids. Amigos, ¿saben una cosa? Mi papá tiene unos músculos así de grandes. Y mi papá trabaja todo el día. Y mi papá nada más rápido que un barco. ¿Tu papá cómo es? Y mi papá, él es grande como es muy fuerte como Superman. Con él me siento que estoy protegido. Nada, nada me podrá hacer mal. No hay nadie como mi papá. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tu papá. Tú quieres ser como Jesús. Tú quieres ser como Jesús. Por eso yo quiero ser como tu papá. Sí, Dios, ¿y el papá de ustedes cómo es? Es valiente, él es mi superhéroe. Aunque no sea sobrenatural, él me enseña a ser un buen hijo y me enseña a Jesús amar. No hay nadie como mi papá. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tu papá. Tú quieres ser como Jesús. Tú quieres ser como Jesús. Por eso yo quiero ser como tu papá. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tu papá. Tú quieres ser como Jesús. Tú quieres ser como Jesús. Por eso yo quiero ser como tu papá. Papi, papi, sí. Dios bendiga cada una de sus vidas, Dios bendiga a cada niño, cada niña, Dios abra sus ojos, abra sus oídos y les dé un corazón muy sensible y muy atento a su voz, a su palabra y a su enseñanza, para que ésta quede guardada en sus corazones, para que la entiendan y la comprendan. Dios bendiga sus vidas y sus familias. Durante estos días hemos aprendido por qué Dios creó la familia. Hemos también aprendido la estructura de la familia a la luz de la Biblia. Hoy veremos que dentro de ese diseño y esa estructura que Dios tiene para la familia, el papá también tiene un rol
muy, pero muy importante. Nuestra sociedad tristemente no entiende el valor que tienen los padres en la familia, en ella misma y en la iglesia. Por eso no reconocen cuáles son las funciones dadas por Dios para los varones a quienes el Señor ha puesto como padres y cabeza dentro de sus hogares. Dios nos muestra a través de su palabra diferentes clases de padres. Algunos se dedicaron diligentemente a criar a sus hijos como el Señor nos lo ordena, pero otros sembraron tristeza, dolor y amargura. Otros no se dedicaron a la crianza y al cuidado de sus hijos. Veamos nuestro primer punto del día de hoy. Entonces, uno de los roles que Dios le ha entregado a los padres es criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto lo vemos en Efesios capítulo 6, verso 4. Y nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos entonces qué nos enseña Dios a través de esta palabra. ¿Qué es entonces disciplina? Disciplina es instrucción, entrenamiento y corrección. Esto es un proceso vital de formación para toda la vida. En Hebreos capítulo 12, verso 7 nos enseña que la disciplina de Dios es amorosa. En este mismo capítulo de Hebreo, pero en el verso 8, aprendemos que la disciplina de Dios es para los hijos. Y en el verso 10 del capítulo 12 nos enseña que la disciplina de Dios es provechosa. Atención hijos y atención padres que están ahí. Vamos entonces a ver qué es criar en amonestación del Señor. Amonestar es el acto de fijar las verdades divinas en la mente de los hijos por medio de la enseñanza paterna. Esta es una de las tareas más apremiantes y urgentes de todo verdadero padre, y es poner la verdad, es poner la palabra de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos. Punto número 3. Exhortar a sus hijos. Veamos entonces qué es exhortar. Y esto nos lo enseña 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12. Exhortar es estar al lado de su hijo, de su hija, es estar cercanos a ellos, para animarlos, para apoyarlos, para alentarlos, no para regañarlos, sino para animarlos a seguir lo bueno, según nos enseña Josué, capítulo 24, verso 15, para estimularlos a lo bueno. Y esto lo vemos ahí mismo en Josué, capítulo 24, en el verso 14. Consolar a sus hijos. Esto es súper importante, que un padre aprenda a ser con sus hijos, un padre que consuela, un padre que está cerca de ellos, que aprende a confortar a sus hijos a través de la cercanía, a través de un abrazo, a través de una palabra de ánimo, a través de un consejo a tiempo, a través de la palabra de Dios. Alentar a sus hijos estando cerca de ellos. Y es que muchas veces un abrazo dice más que 1000 palabras. Veamos entonces nuestro punto número 4. Uno de los roles de los buenos padres es encargar tareas a sus hijos. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Un buen padre entonces es aquel que sabe delegar tareas específicas a sus hijos.
Obviamente ellos esperan que sus hijos las cumplan y las obedezcan. Pero ojo, también tiene algo muy importante, y es que ese padre reconoce el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que sus hijos ponen en la realización de esas funciones y tareas delegadas. Punto número 5. Un buen padre es aquel que gobierna bien a su familia. Esto lo aprendemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 4. ¿Y cómo gobernar bien su familia? Pues estando al frente de sus familias, estando al cuidado de sus familias, conociendo a su familia, compartiendo con ellos, liderando, representando a sus familias, siendo el primero en modelar todo lo bueno que está en la palabra de Dios y ejercitando la autoridad dada por Dios a ellos como padres. Entonces los invito para que hagamos una oración por todos los papitos. Padre Celestial, oramos por cada padre de familia, para que sean hombres conforme a tu corazón, tu diseño y tu propósito para ellos. Te pedimos, Padre, por favor, que los bendigas, que los ayudes a ser valientes y muy esforzados, viviendo una vida de intimidad y de comunión contigo, que sean amadores y oidores y hacedores de tu palabra. Guíalos, por favor, Señor, para que cumplan cada rol como padres y esposos establecidos en tu palabra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo Jesús. Amén. Niños, Dios les bendiga. Espero en Dios que esta palabra sea de gran provecho para ustedes, para sus padres y para sus familias. Les envío un fuerte abrazo, un gran saludo. Dios los continúe bendiciendo, pero poderosamente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.